Los muros caerán, los muros caerán. ¡Un grito de júbilo! Ok, ¿estamos bien? Y a su ¡Gloria! En el nombre de tu nombre yo callaré. Okay. por amor a tu palabra no callaré. Tu fuego arde en mí, que nadie lo apagará. Por amor a tu nombre. Ok, estamos bien. Oh, no callaré. Celebrar estas nombre poderoso Salvador. No, no callaré. Gritaré tu nombre, majestuoso, grandioso. No callaré, no callaré, no callaré, no callaré, no callaré. ¿Alguien puede hacer ruido de alegría? Oh, tu nombre no callaré. Por amor a tu palabra no callaré. Por amor a tu palabra no callaré. Tu fuego arde en mí, que nadie lo apagará. Por amor a tu nombre no callaré. Levante su mano derecha y dígalo. No, no callaré. Proclamaré tu nombre, poderoso Salvador. No, no callaré. Y gritaré tu nombre, majestuoso, grandioso. No callaré, no callaré, no callaré, no callaré. Dígalo más fuerte, no callaré. ¡Aleluya! Aquí está la generación que no va a callar. Levante su mano, vamos así. No puedo callar, No puedo callar. no puedo callar, no Puedo callar. No puedo callar. no puedo callar, no puedo callar, no puedo callar, no puedo callar. Ahora sí. No puedo, no puedo, no puedo callar, no puedo, no puedo, no puedo callar, no puedo, no puedo, no puedo callar, no puedo, no puedo, no puedo. A ver cómo dicen las trompetas. Eso se dice saltando. No puedo, no puedo, no puedo callar. 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 ¿Alguien puede decir? Libre, 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 libre. Llegó el tiempo, llegó la hora de alabar al Rey. Esta es la hora de adorar a
al Rey. Y su iglesia se levanta Para adorar. celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó El tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. y su iglesia se levanta Para adorar. celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. ¿Alguien quiere darle la bienvenida? Llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta Para adorar. celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. ¿Alguien le adora su alianza? ¡Yes! Estamos contentos, señores, porque hoy es, bueno, ya es martes, pero ayer fue un día 13avo. Y eso es muy importante. Tan, tan, tan. ¿Alguien está alegre? Esta noche Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor. adorar. Bueno, ya estamos, ok. Este video va a quedar registrado. ¿Por qué? Porque acabamos de salir del Shabbat. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor. Diciendo de su gloria y majestad. Eres el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo Es esa canción. La cantaba Ovidio Barrio. Denle la bienvenida. de Israel, cantando alabanzas al Señor, el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor. Majestad, Él es el Rey. ¡Hazle el nombre! Y con eso te respondo a Silvia Ortiz Medina cuando preguntaste que a Apocalipsis le hacían falta libros o capítulos. Déjame decirte que el libro de Joel nada más está registrado hasta el capítulo 3 y en realidad son 4. Grito de júbilo. A las palmas así. A ver, vamos a saltar. Hay otra canción. Y esta noche le demos la bienvenida a nuestro amigo Tony Pérez. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que te hace vibrar. El que me hace vibrar de gozo.
el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. Ah, caray. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Ok. Bueno, señores, buenas noches. Estamos hoy contentos. ¿Por qué? Porque hoy recibimos palabra de confirmación. Ok, Rebeca, dime si se escucha todo bien por allá, por favor. Ok, acabo de regresar nuevamente. Está vivo. Él está vivo. Está vivo. Ok. En todo mi ser. Ok, ya. Está vivo. Cristo no está muerto. Bueno, señores, acabamos de pasar el Shabbat. ¿Sí? Hoy es martes. Bueno, hoy es la madrugada del martes 12:27 de la medianoche. 14 ya. ¡Wow! Hoy es 14 de Nisan. Un día como hoy. A Caín y Abel fueron a entregarle las primicias delante de Dios. Y un día como hoy, 14 de Nisan, fue cuando a Abel, o a Caín, mejor dicho, se le rechazó la ofrenda. Es decir, que un día como hoy, sí, hoy es ya la madrugada de la medianoche, el día 14 de abril, sí, un día como hoy, pero 14 de Nisan, a alguien le rechazaron su ofrenda. Y ese fue Caín. ¿Por qué? Porque Caín no había sido engendrado por un espíritu de Dios, sino por Dios, sino por el espíritu de Samael. Es decir, que nada bueno puede venir de un hijo del diablo. Eso está más que claro. Hay muchas formas de alabar su nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora yo lo haré así. Remolineando. ¿Por qué estamos contentos? Bueno, estamos muy contentos porque nosotros recibimos hoy confirmación. Yahel Moller. ¡Wow! Yo haré más vil por causa de Jehová. Y me haré más vil por causa de Jehová. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? Tiene mucho que ver, porque un día como hoy, al pasar Pascua, o Shabbat, mejor dicho, se nos entregó mucha palabra y se nos hizo ver para qué vamos a ser utilizados. Pero antes, a través de Héctor Pérez, se nos dijo que se nos iban a activar los dones. Ok, si te van a activar los dones, ¿para qué? Amén, señores. Por mí me quedo toda la noche alabando, pero bueno, tengo que hacer este live, señores. Vamos a bajarle tantito. Ahora sí, señores, vamos a explicar cuál fue la enseñanza, cuál fue la palabra que se nos entregó hoy. Palabra de confirmación. Ya se nos había mostrado antes, días antes a nosotros, pero hoy a través de una hermana del grupo, de la hermana Rebeca Quintana, se nos dijo, ¿qué se nos dijo? Que venía división para la iglesia. ¿Y por qué viene división? Porque la iglesia no es obediente. Y la gente no entiende los tiempos ni los sazones, mucho menos comprende la palabra cuarentena. Habla en inglés. Rebeca, por favor, tradúceme esa canción. Grande y fuerte es nuestro Dios. Entonces, la gente no entiende, caray. Por más que Dios les habla, ¿sabes qué?
Guárdate en mi presencia obedeciendo en tu casa. Cierra tu puerta y guárdate. ¿Por qué? Porque no era necesario que obedecieras y entendieras que el Shabbat es para guardarte a ti, no para que me guardes a mí, tu Dios. Sino la intención de Dios era y es que, era que te guardaras dentro de las fiestas de Él. ¿Para qué? ¿Para qué te iba a Dios pedir que te guardaras? Bueno, a nosotros se nos dio a entender que la intención de Dios al permitir esta pandemia era con la intención de que te guardaras en Shabbat, en su presencia, bajo la fiesta de Pesaj. ¿Por qué o para qué? Porque Dios tenía que entregarte una instrucción, una palabra, para que supieras lo que viene para ti. Ya sabemos que vienen que se van a desencadenar varias plagas, entre ellas una de mosquitos, Zika, como lo comprendan. Vienen más plagas para la humanidad, pero hoy nos confirmó Dios que viene división para la iglesia. Pero, ¿por qué viene la división? Porque la iglesia sigue estando en un grave error al no comprender los tiempos y sazones, al no guardar el cuarto mandamiento y al no obedecer guardando el cuarto mandamiento. Simplemente Dios no les puede entregar palabra o instrucciones. ¿Por qué? Porque son necios rebeldes. Entonces, ¿qué palabra hemos recibido últimamente? A través de Héctor Pérez recibimos que Dios va a activar los dones. Sí, porque anteriormente hemos compartido que miembros del grupo han sido atormentados en los sueños bajo ataques espirituales. Sí, y Dios nos mostró que no solamente que la iglesia, al no saber lo que posee o lo que Dios posee, el demonio se burla y fastidia con ataques espirituales a su iglesia. Entonces, a través de Héctor Pérez se nos dio enseñanza de que Dios va a activar los dones espirituales. ¿Sí? Y al activar los dones espirituales, la palabra de hoy de Héctor Pérez fue que aquellos que despreciaron, ¿sí?, la palabra de Dios, cuando Dios dijo que se humillaran, y aquellos que no se humillaron, simplemente Dios le iba a entregar la bendición a otros que sí se humillaron. Y humillarse, señores, no solamente representa doblar rodillas, porque aún los fariseos doblan rodillas hipócritamente. Doblar rodillas significa o representa, o humillarse representa o significa doblegar tu obediencia o tu voluntad a Dios. Es decir, permitirle a Dios que se enseñoree de ti. Es decir, aceptar a Jesús como tu Señor. Cuando tú doblegas tu orgullo y doblegas tu voluntad y le entregas a Dios, ahí te estás humillando. No es un asunto, como muchos lo entienden, de hincarse y lamerle los pies a Dios. No, señores. Doblegar tu orgullo es ceder a la voluntad de Dios para que Dios se enseñoree de ti y así tome control de tu vida. Muchos eso no lo entienden. Entonces, la palabra de hoy de Héctor Pérez, ¿sí?, o de ayer lunes 13 de abril, fue que Dios le iba a entregar a los que sí se humillaron, ¿sí?, a los que sí doblegaron su voluntad y a los que sí le permitieron a Dios, ¿sí?, enseñorearse de Él. Hoy a través de Héctor Pérez se le entregó palabra que a esos que se doblegaron su orgullo, Dios le iba a entregar, ¿qué? Los dones. Y hoy nosotros, por ahí la hermana Rebeca Quintana compartió de que le han estado hablando personas que no tienen idea de lo que está sucediendo con ellos. Entonces comprendimos que Dios al decir que venían los dones, ¿sí?, en realidad los dones, ¿sí?, no es tanto para la iglesia, sino que Dios está entregando esa bendición o los dones a personas que no tienen nada que ver con la iglesia y se acercan a nosotros a pedir ayuda para comprender lo que en ellos se activó o se está activando, ¿sí?, y darles una explicación. Nosotros comprendimos que la activación de los dones que habló ayer Héctor Pérez o antier Héctor Pérez, ¿sí?, no se trata de la iglesia, sino de nuevos integrantes que han doblegado el orgullo y han cedido la voluntad o han menguado ellos para que Jesús se enseñoree.
o tome control de sus vidas. Entonces, la activación de los dones que habló Héctor Pérez, o que Dios habló a través de Héctor Pérez, Dios se refería, ¿sí?, a la activación de los dones en personas que se han humillado, ¿sí?, y han mostrado humildad delante de Dios y que no tienen nada que ver con la iglesia. Eso sí que me sorprendió. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con aquellos que sí doblegaron su orgullo y con aquellos que no doblegaron su orgullo? ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Porque hay dos grupos ya, ¿sí?, el trigo y la cizaña. Entonces, se nos ha dado entendimiento que el hecho de que se haya activado los volcanes, justamente más de 16 volcanes en Indonesia, esa parte, el hecho de que se hayan activado volcanes justo en medio de Pesaj, ¿sí?, o al iniciar Pesaj, y sobre todo ahorita en Shabbat, porque cuando fue Shabbat se activaron los volcanes. Entonces, lo que Dios nos dio a entender, ¿sí?, al escudriñar también civilizaciones antiguas ayer, como por ejemplo el reinado o el reino Mu, que desapareció, al escudriñar eso, ¿sí?, y antiguas publicaciones, nosotros comprendimos que está registrado que una antigua civilización como el reino de Mu fue desaparecido o desapareció a través de un cataclismo. ¿Cómo? A través de un volcán. Entonces pudimos comprender, ¿sí?, qué significa, qué representa la activación de volcanes. La activación de volcanes representa juicio de parte de Dios, donde Dios va a exterminar o va a desaparecer a naciones enteras o civilizaciones enteras, ¿sí?, que no invocan el nombre de Dios. Eric Digel, a través de Eric Digel, a mí se me entregó palabra y se nos dijo que aquellos países o naciones que no invoquen el nombre de Dios, como Indonesia, por ejemplo, iban, ¿sí?, o están condenadas a desaparecer. O sea que esto no es un juego, señores. Sí, esto no es un juego, porque a nosotros se nos ha dicho, sí, que invoquemos el nombre de Yahweh en arrepentimiento, como el pueblo de Nínive. Y el pueblo o las naciones, sí, no lo quiere hacer. Hoy me enteré a través del profeta nicaragüense Juan Carlos Berrios que cierto personaje político dijo que no fue Dios, que no fue el destino, sino que fue el hombre que pudo controlar el brote del coronavirus. Y hacer declaraciones como esas, gobernante de Nueva York, nosotros bajamos los números, no fue Dios quien hizo eso, no fue fe, no fue destino. Al ver esta publicación, ¿sí?, de parte de Juan Carlos Berrios, nos da a entender por qué Dios va a mandar sus juicios. ¿Por qué? Por la arrogancia del hombre. Al no darle el crédito o a no reconocer a Dios, que no es casualidad que justamente hoy, un día 13avo para 14avo, ¿sí?, este gobernante de estas declaraciones, él no comprende, ¿sí?, que hay un paralelismo entre lo que está sucediendo en el gobierno de Estados Unidos a través del coronavirus con Pesaj o Shabbat. ¿Por qué? Porque acabamos de pasar el Shabbat o acabamos de celebrar la muerte y resurrección de Jesús, y justamente al finalizar la muerte y resurrección de Jesús, sacrificándose por la humanidad, si justamente a este gobernante se le ocurre hacer esta declaración, ¿qué representa eso? ¿Qué representa? Sí, representa que Dios va a hacer que se traguen sus palabras. ¿Por qué? Porque al hacer estas declaraciones, sí, las autoridades de Estados Unidos prácticamente le están quitando el crédito o el sacrificio, están tirando por los suelos o a la basura la sangre derramada de Jesús. Entonces, por esta arrogancia
que está mostrando la humanidad o el hombre al no darle el crédito o reconocer a Dios, lo que viene para esta nación y para todas las demás naciones que no estén aceptando a Jesús o el sacrificio de Jesús, lo que viene para ellos es juicio. Y aquí es el punto. La gente cristiana no comprende cuál es la finalidad de Dios de guardarse en medio de esta pandemia y la palabra cuarentena. ¿Por qué? Porque 40 días con sus 40 noches Jesús estuvo tentado, estuvo en el desierto donde el cual fue tentado. 40 días, 40 noches estuvo Moisés antes de recibir la tabla del los 10 mandamientos o las tablas del pacto. Es decir, que Dios necesitaba que tú guardaras Shabbat en Pesaj para que Dios te diera instrucciones y te entregara un mandamiento, una instrucción, una Torá. Y en base a esa instrucción, a ese mandamiento, tú te puedas guiar o tú sepas hacia dónde Dios quiere guiarte. Eso es, señores, permitirle a Dios señorearte o señorearse de tu vida. Eso es la Torá, eso es el Shabbat, eso es los mandamientos, que tú guardes su palabra. La palabra que nosotros recibimos en este Pesaj o en este Shabbat, Pesaj aún no termina, fue de que Dios iba a activar los dones y se nos mostró cuál es la finalidad al activar Dios el depósito que ha dado en nosotros. No es casualidad que paralelamente a la fiesta de Pesaj, ¿sí?, se haya destapado un tema muy delicado que le corresponde y le debe de importar a la iglesia, que es el rescate de los niños, ¿sí?, en los túneles de Nueva York, donde hay palabras como adenocromo, sacrificios humanos, rituales, violaciones, torturas, pederastía, tráfico de bueno, todas esas palabras tienen algo en común. Y para aquellos que han leído el libro de Apocalipsis de Moisés, sabrán y entenderán por qué razón fue que Dios no permitió que se comiera nunca carne con sangre. Uno de los 3 motivos por el cual Dios mandó el diluvio, conforme enseña el libro de Jubileos, pero el libro Apocalipsis de Moisés va más allá. El libro Apocalipsis de Moisés enseña que cuando Caín asesinó a Abel, fueron tantos golpes que le propinó o le dio, ¿sí?, que hizo brotar de él sangre, y prácticamente la sangre Caín se la bebió. Pero ese es otro tema. Lo que Dios nos mostró en este Pesaj, en este Shabbat, es de que si Dios te va a entregar un don, es para que lo utilices a favor de ¿quiénes? A favor de los niños, que son los herederos del reino, a favor de los seres, sí, o de los santos inocentes, a favor de los desprotegidos y desamparados, así como enseña la Biblia, a favor de los niños huérfanos. Así es, Rebeca, nos toca oración en la madrugada. Entonces, ¿qué relación tiene la activación de los volcanes y la quema de los bosques justamente en medio de Pesaj? Dios nos mostró presencia, Dios, que al activarse los volcanes, tu presencia, Dios, justamente estos volcanes se activaron, sí, al final fueron como 16, hasta donde tengo reportes. Estos volcanes
se activaron justamente en el tiempo que sucedió el Shabbat. Tu presencia, Dios. Y se están reportando grandes incendios forestales. ¿Dónde? En Chernobyl. Justamente donde, cerca de la planta nuclear en Ucrania. Y estos incendios que están sucediendo en diferentes partes del mundo solamente representa algo que nosotros ya sabíamos. Tegucigalpa, Honduras, de donde es el controvertido y falso ungido y hermano Fausto Zacapa. Se le advirtió con mucho tiempo de anticipación. Mos tu presencia, Dios. Para nosotros no fue casualidad que justamente la superluna rosada sucediera. ¿Cuándo? El 8 de abril. ¿Qué nos dio a entender Dios? Que la señal astronómica de Apocalipsis 12, el pasado 22-23 de septiembre, estaba anunciando el nacimiento de los nuevos hijos de Dios. Sí. Y justamente al cumplir Israel 70 años como nación el pasado 14 de mayo de 2019, al cumplir Israel una generación o 70 años como nación, sí, Dios a través de esta luna nos estaba diciendo que la señal de Apocalipsis 12 se complementa justamente cuando inicia, sí, la fiesta de Pesaj. Es decir, que todos aquellos que fueron obedientes a la palabra de Dios, guardando sus mandamientos, ¿sí? No solamente las fiestas, sino el Shabbat, sino sus mandamientos, Dios los va a aceptar como ofrenda agradable a Él. Es decir, tu presencia, Dios. A través de Héctor Pérez se nos dijo que Dios nos iba a entregar, ¿sí? O nos iba a activar. Voy a activar el depósito. Dios activará el depósito que hay en ti. Sí, la unción que Él depositó en los que han obedecido su palabra. Entonces, al darnos esta palabra a través de Héctor Pérez, Dios prácticamente ha levantado una nueva generación de hijos de Dios que no solamente han obedecido, sino que comprenden las señales en los cielos, o simplemente han sido obedientes. Entonces, ¿qué va a pasar con todos aquellos que Dios les ha estado hable? Simplemente Dios, desde el pasado 20 de marzo, a nosotros se nos dijo que el mes de Abib, que es el primer mes bíblico, Dios nos dijo que venía juicio. Sí. El primer mes bíblico de Abib o Nisan representaba para nosotros dos tipos de siegas. La primera siega era Nisan. Cuando inicia el año nuevo para Dios. El primer mes bíblico es Nisan o el mes de Abib. Y justamente este mes, sí, y el séptimo son altamente proféticos. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dijo a través de Héctor Pérez que iba a activar los dones. ¿En quiénes? En aquellos que fueron obedientes. Entonces vino una separación del trigo y la cizaña. ¿Viene qué? Juicio para aquellos que no obedecieron. Sí, y aquellos que no obedecieron, simplemente hoy a través de Héctor Pérez se nos enseñó que lo que no obedecieron, la cizaña, iba a ser ¿qué? Iba a ser quemada. Entonces, ¿qué representa el hecho de que se activen los volcanes? El hecho de que se activen los volcanes justamente en Pesaj o en medio de Pesaj representa que Dios va a quemar la cizaña. ¿Por qué? Porque todos tienen que ser purificados. Entonces esta palabra se nos dio. Sí, viene la purificación o la separación del trigo con la cizaña. Y sabemos nosotros
a través del calendario de las fiestas de Dios, no de los judíos, sabemos que la fiesta de las trompetas, sí, previo a la fiesta de Yom Kippur, Dios está anunciando que la completitud o el tiempo de juicio. Yom Kippur representa el día de la expiación o purga para aquel que tenga entendimiento. Entonces, ¿qué representa esta balanza? Sí, o el caballo negro representa ¿qué? ¿Qué es lo que representa? 2 libras de trigo. 2 libras de trigo por un denario. ¿Qué representa? ¿Qué representa? Dar trigo. Dar trigo, que es palabra, porque con el trigo se hace el pan, y aceite, que representa el Espíritu Santo, sí, a la vez el bautismo en medio del arrepentimiento, juicios. Eso es lo que viene para la humanidad y para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque aquellos que fueron desobedientes, simplemente se les va a dar palabra, sí, y es el Espíritu Santo a través del bautismo. ¿Cuándo qué? Cuando se arrepentan. ¿Cuándo? En medio de los juicios. Esa palabra se nos dio el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Sí? Viene la apertura del tercer sello. ¿Y qué significa el hecho de que los volcanes se activen? Sí, de que ¿qué significa o qué sentido tiene que justamente en medio de Pesach se activen los volcanes? Lo que Dios quiere decir y está diciendo es que a través de la activación de los volcanes, sí, y a través de la quema de los bosques, no solamente se van a provocar catástrofes como esta amenaza o incendio forestal que está cerca de Chernobyl, una planta nuclear, sino que el juicio o lo que representa la quema de los bosques forestales es lo que enseña el tercer sello. ¿Por qué? Porque al quemarse la cosecha, ¿qué es lo que viene? Lo que viene es hambre. Y el hambre, ¿sí?, o la falta de comida es figura o un simbolismo que lo que viene para el pueblo de Dios o para la humanidad es la falta de palabra o la falta de consuelo. Y Dios ya nos enseñó a través de todo este asunto del rescate de los niños en Nueva York que Dios solamente va a tener misericordia o piedad. Solamente Dios va a tener misericordia o piedad con aquellos que son como los niños. Dios va a tener misericordia, piedad y les va a dar consuelo a los niños. Y eso Dios nos lo mostró con todo este asunto, con este descubrimiento, por llamarlo así, porque es un tema, era un secreto a voces, al descubrirse o al destaparse esta red de pedofilia, masacres, rituales de niños en Nueva York, lo que Dios estaba anunciando a través de los 2 buques hospitales o de los 2 barcos, sí, Grace y Comfort, Dios nos estaba anunciando que Dios solamente va a tener misericordia y piedad y les va a dar consuelo solamente a los niños. De ellos Dios es que va a tener misericordia para después darle consuelo. La gente no entiende los simbolismos y no logra conectar los eventos que están sucediendo a su alrededor. ¿Por qué? Porque tiene sus ojos espirituales cerrados. Necesitan ser iluminados con la sabiduría de Dios para poder comprender no solamente los tiempos, sino también los eventos o las señales que Dios está mandando alrededor de nosotros. La iglesia le corresponde defender, le corresponde contender a favor de los más débiles, a favor de los niños, que son los herederos del reino. Y eso la iglesia no lo han entendido. La iglesia de ahora no le interesa, ni le mueve, ni le afecta estos temas. Ni siquiera tiene el valor para contender contra los falsos ungidos. Mucho menos tendrá el valor para contender
con esas brujas de otro nivel que se mueven dentro y fuera del gobierno. La iglesia aún no entiende cuál es la finalidad de haber mandado Dios a su Hijo amado Jesús a la tierra. Jesús vino por los herederos del reino. Jesús vino a evitar los sacrificios humanos. Jesús vino por los niños. Y con esto finalizo. Mucho tema tenemos pendientes por compartir, muchos videos tenemos pendientes por hacer, pero creemos que por ahora está más que claro el mensaje que Dios nos ha dado a través o después o al finalizar este Shabbat en medio de este Pesaj. Con esto nosotros comprendemos que todas aquellas personas que se les está revelando o han tenido sueños donde Dios les está revelando cosas, ¿sí? A todas esas personas deben comprender que Dios ya dijo que iba a activar los dones, y los dones los va a activar en personas que no tienen idea de lo que está o de lo que Dios ha depositado en ellos. Así que abiertamente, en nombre de todo el grupo Guerreros de Dios, sí, dejamos las puertas abiertas para todas aquellas personas que están experimentando cosas espirituales y no saben, no comprenden, no entienden lo que representa o lo que significa. Pueden acercarse a nosotros y nosotros compartiremos nuestros testimonios y si en algo podemos apoyarles, adelante. Pero deben comprender lo siguiente: la finalidad por la cual Dios está entregando los dones, la finalidad es para que sean utilizados a favor de los más desprotegidos. Y con toda la información que se nos ha dado, con toda la instrucción que se nos ha dicho, nosotros comprendemos que la finalidad de que Dios active los dones o reparta los dones o le quite los dones a aquellos orgullosos altivos, ¿sí? La finalidad de Dios es que sean utilizados a favor de los niños huérfanos, a favor de los niños desamparados, a favor de los herederos del reino. Esa fue y es y será y siempre ha sido el mensaje de parte de Dios para su pueblo. Los dejo. Martes 12:58 de la medianoche, 14 de abril 2020. Espero haberme dado a entender. Hasta luego. Historias y no nos gustaba cuando ella las contaba.